¿Eres discípulo de Cristo? Es una pregunta esencial. Todos tenemos que responder a esa pregunta. Y Jesucristo nos da un retrato de lo que significa ser discípulo de Él. Mira este pasaje, Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El contexto en que aparece esta expresión en realidad es fuerte, nos sacude, nos va a retar y nos lleva a la pregunta que tú y yo tenemos que hacer si somos verdaderamente discípulos de Cristo. Entremos en ello. Primero, cuidado, ten cuidado. No digas a la ligera que eres discípulo de Cristo. Veamos el contexto de este pasaje, Juan 8. Los que habían creído en Él, según Jesucristo, eran esclavos del pecado. A esos que habían creído en Él y que Jesús les dice si son verdaderamente sus discípulos. En realidad, justo después dice que ellos, aquellos que habían creído en Él, pero que les pregunta, bueno, ¿y son mis discípulos? Juan 8:34 dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y les está señalando a ellos por su esclavitud al pecado. Y sigue, aquellos que habían creído en Él, en este mismo pasaje, en su contexto, eran indiferentes a la palabra Jesús. Mira Juan 8:37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no cabe, no haya cabida en ustedes. ¿Sabes que no tenían la palabra de Jesucristo en ellos? Y sigue diciendo que eran hijos del diablo. Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. Imagínense, qué fuerte es esto. También eran mentirosos, según la palabra de Jesucristo. Ustedes no lo conocen, hablando del Padre, pero yo lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Hablando de esos judíos que habían creído en Él, pero lo conozco y obedezco su palabra. Y la última, que esto es tremendo y nos tiene que sacudir. Estos que habían creído en Él, en el mismo pasaje, justo después, Jesucristo les dice que permanezcan en su palabra para que sean libres. Tenían la intención de asesinar a Cristo. Juan 8:59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió al templo. Esto os tiene que sacudir. La iglesia mundial está llena de personas que han creído, igual que estos judíos, creído en Él, pero no son discípulos de Cristo. Y sus vidas demuestran lo que aquí Jesucristo señala. La iglesia mundial está llena de cristianos nominales, como bien dijo el misiólogo Carlos Van Engen, el peligro más grande que enfrenta la iglesia en todo el mundo. Y aunque dicen que son cristianos y llegan tal vez a la iglesia el domingo cuando está abierta,
Hoy la pandemia es algo distinto, pero sus vidas, Jesucristo señala, muestra de que no son discípulos de él. Mira, en esto lo que acabamos de ver, eres un discípulo de Cristo. Según Juan 8, si obedeces el pecado, si lo que domina en tu vida no es la palabra de Jesucristo, sino el pecado, no eres discípulo de Cristo. Si eres indiferente a su palabra, si esa palabra no te cala, si no produce en ti algo rico y bello, si su palabra no te estremece, sino que más bien te estremece palabras de cualquier otro. Si sigues la corriente del mundo, significa, escúchame bien, por favor, esto es importantísimo. Estamos ante el peligro más grande que enfrenta la iglesia en todo el mundo. Ser cristianos en nombre solo. Si sigues la corriente del mundo, si aquello que pasa por tu mente, por tu corazón, tus pies, tus manos, es lo que hace todo el mundo, significa que eres un títere de Satanás. Lee Efesios 2, si no me crees, y perteneces a ese reino, y no al reino de Dios. Si vives con la mentira, no con la verdad. Si estás dispuesto a crucificar a Cristo para que Él no se meta en tu vida, para que Él no pueda decirte, eso no lo hagas, eso está mal, tienes que arrepentirte. Significa, si esto sucede en tu vida, según Juan 8, es un pasaje fuerte, pero las palabras de Jesucristo eran fuertes. Significa que tienes que considerar bien tus lealtades. Y si estás dispuesto o dispuesta a ser un discípulo de Cristo, o si quieres vivir tu vida, conmigo que no se meta. Jesucristo, tú por tu lado y yo por la mía. Y hay personas que poblan la iglesia y dicen que son cristianos. No son discípulos de Cristo, según las propias medidas de Jesucristo, no son las mías. Lo mío sale sobrando, que te enojes conmigo, no pasa nada. Pero que tú escuches a Jesucristo y que obedezcas lo que Él establece para ser discípulo de Él, esa ya es otra cosa. ¿Estás dispuesto a crucificar tu vida, tus deseos, tus anhelos, tus caprichos? O cuando Él te dice, eso no, eso es pecado, apaga la computadora, apaga la tele, que eso me deshonra. Lo crucificas o crucificas la carne. En base a este mismo capítulo, encontramos ciertas pautas ricas y bellas de lo que es un discípulo de Cristo. Primero, un discípulo de Cristo le sigue a Él. Juan 8:12. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es lo que ilumina tu vida, tu mente. ¿Qué te ilumina?
¿Qué es? ¿Cuáles son las gafas que te pones para ver el mundo? ¿Las gafas de la palabra de Dios? ¿O las gafas que te da cualquier fulano? Mira, que esto es divertido. No te preocupes. No te lo tomes tan en serio. Me aterra que uno en 10 cristianos, de cada 10, uno se pone las gafas de la palabra de Dios. Me aterra, porque significa que vamos hacia el despeñadero, que nos dirigimos como iglesia a nuestra propia autodestrucción. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuáles son los valores esenciales que has abrazado? ¿Cuál es tu luz? La luz que sigues. Si enciendes la tele, si compras hoy cualquier revista, si abres el periódico, vas a ver una luz muy distinta. Vas a ver en realidad una luz de tinieblas, oscuridad, y ni saben contra qué tropiezan. Dicen, esto es divertido, vengan, y todo el mundo les sigue boca abierta, perdón que les hable en buen castellano. Y cuando se dan aquellos golpes terribles contra una pared que no la vieron y tendidos en el suelo dicen, qué miseria es la vida, mejor me quito la vida, no vale la pena. Porque siguieron las tinieblas sin entender quién era el que les conducía. Como aquel cuento de niños de el flautista de Hamelín, que lo contrataron para seducir a todos los ratones de la ciudad y todos se fueron. Ya cuando no le quisieron pagar, se llevó a todos los niños. Y el mundo tiene un flautista y lo han pintado con todo lo lindo y bello, una chulada, y con música y con bombos y platillos, y le sigue hacia su propia destrucción. Jesucristo le da una luz muy distinta. No es esa luz donde va la muchedumbre. No es esa luz de mirar, hacer lo que te da la gana. Esto es divertido, Juancito. Y nadie se va a enterar. No es esa luz, que no es luz, es tinieblas. De mirar si es que las oportunidades, si las perdés, las perdiste. No te las perdás, mira. Yo sé que me entiendes. Yo sé que leyendo los periódicos, viendo la tele, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Un discípulo de Cristo es así. En la Ilustración, siglo XVII en adelante, los hombres decidieron que iban a ensalzar al ser humano y su pensamiento, que el ser humano era el centro del universo. Y elevaron al hombre hacia el centro de todo. Su pensamiento, él es el centro. Y desbancaron a Dios y su palabra. Y cada vez más ridículo lo que llegaron a creer. Estudian la Revolución Francesa y te vas a echar a llorar. A eso es lo que llega
el que abraza las tinieblas. Y se levanta un pensador, llamaba Hume, y Hume llegó a decir, bueno, lo que no es comprobable por la ciencia o es matemáticamente certero, no es valedero. Y esa es la base del pensamiento de Occidente, de un boca abierta. Un filósofo cristiano, cuando comenzaba a estudiar filosofía, tomó una clase dedicada exclusivamente al pensamiento de Hume. Le tocaba hacer una exposición al principio del semestre. Y se para, él era cristiano, y dice, bueno, Hume dice que lo que no es comprobable científicamente o valedero matemáticamente no tiene validez, y como las propuestas de Hume no se pueden, su filosofía no se puede mostrar científicamente ni es matemáticamente valedero, no tiene ningún significado. Y se sentó. Y el maestro especialista en Hume, comenzando el semestre, se quedó mirando y no dijo nada, porque era cierto. Eso es lo ridículo, mis hermanos, de seguir las tinieblas. Y eso que les acabo de decir es la base filosófica de lo que ha abrazado nuestra sociedad. Vas a la universidad y ahí está. No, la verdad no existe, es todo relativo. Los valores morales, eso es todo relativo. Solo vale lo que se demuestra científicamente. Y con gran pompa y bombos y platillos, comienza a caminar en tinieblas. Y los cristianos que se meten ahí, tal vez aquellos tan leales y dispuestos y sirviendo en la iglesia, entregados a Cristo, van detrás de ellos como borregos, como el flautista de Hamelí, y se meten a esas tinieblas en lugar de seguir la luz. Un discípulo de Cristo le sigue. Te pregunto, ¿estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a abrazar sus propuestas de vida, sus valores morales? Aunque el corazoncito te diga, no, Juancito, no, si es que no ves, una vez al año no hace daño. Y te digan, no, si es que eso es medieval, eso es primitivo, son pensamientos cavernícolas, Juancito. Y cae, gran error. Un discípulo de Cristo, según este pasaje, permanece en su palabra. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ay, ¿qué podemos decir de esto? Que tengo un chucho que está ladrando aquí en la casa, perdone. ¿Qué es permanecer en su palabra? ¿Es leerla? Sí, pero mucho más que eso. Hay quienes leen la Biblia, pero no la abrazan. Abrazan, escúchame, por favor, la palabra de cualquier otro. Hume es un gran pensador. Muchos ni saben de que están abrazando el pensamiento de Hume cuando se dejan arrastrar por esa corriente hasta que los llevan a aquellas cataratas y se despedaza. Permaneces su palabra. Ahí conocerás la verdad. La verdad te hará libre. ¿Qué significa? Que
porque Dios creó el universo. La única manera que podrás vivir de manera consecuente en su universo, la de Él, es en su palabra. Y fuera su palabra, si sigues no su palabra, sino tu corazoncito, que es engañoso, el tuyo y el mío, entonces estarás fuera de la verdad. No conocerás la libertad. Pero un discípulo permanece en su palabra. Como dijo Jesucristo, si me aman, obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandamientos, dice. Está claro, permanecer en su palabra es que yo me deleito en él, que yo entiendo que esto me va a conducir a la verdad. Y en esa verdad yo no seré esclavo, como dijo Jesucristo a los que habían creído en él, nominales. Y 3, un discípulo de Cristo ha muerto a sí mismo. Aquí voy a tomar el versículo con que concluye todo este pasaje. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Cuando te enfrenta a Jesucristo, pues no se enfrenta. Tienes que decidir. Esto es fuerte, yo sé que es fuerte. No son palabras mías, son pensamientos míos. No estoy diciendo, oye, mira, tenés que hacerlo porque a mí se me da la gana. No, estas son las palabras de Jesucristo. Y es la pregunta esencial para determinar, según sus palabras, si eres discípulo de él. Y cuando te enfrenta y te dice, eso no, Juancito, Pedro, Juan, David, Daniel, eso no. ¿Qué haces? Igual que estos, enfrentados por su palabra, decidieron tomar piedras para matarlo a él. O sea, no van a arrojárselas así como para asustarlo, era para matarlo. Y yo entiendo que esto fue una expresión milagrosa, portentosa, de que no pudieron, porque pudo salirse la mano de Dios, así lo entiendo. Cuando Él te enfrenta, eres discípulo mío, estás dispuesto a obedecerme, estás dispuesto a morir a la carne, estás dispuesto a abrazar mis instrucciones, mis leyes, mis mandamientos, estás dispuesto a abrazar lo que yo te pido. Tomas piedras o agachas la cabeza, inclinas el rostro y dices, sí, Señor, ayúdame. Como aquel centurión, yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad. No, era el padre de una niña, no era el centurión. Eres discípulo de Cristo. Eres discípulo de Cristo. ¿Podrá Jesucristo verte en los ojos y decir, sí, eres mi discípulo? ¿O has abrazado cualquier cosa? Un cristiano nominal, que es el montón. Lastimosamente, lo digo con una tristeza, es el montón. Han abrazado pensamientos Hume, lo que dice el periódico, cristianos que no están dispuestos a pagar el precio, a morir a sí mismos y seguirle. Yo espero que tú le digas al Señor, así como Isaías cuando Dios se le manifestó, heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Oremos. Señor Jesús,
tú nos enfrentas a cada uno de nosotros, al igual que aquellos judíos que habían creído. Y nos haces las mismas preguntas hoy en día, las mismas. Y cada uno de nosotros tiene el privilegio de responder y escoger. Ayúdanos a ser discípulos. Pon tu mano sobre nuestra vida. Aquí estamos, rendidos ante ti, Señor, para que seas nuestro Señor y Rey, Salvador, y que lejos de aquellos discípulos que habían creído, nominales, superficiales, como tantos, Señor, que al final, enfrentados con tu palabra, tomaron piedras para quitarte la vida, Señor Jesús. Que nosotros muramos a nosotros mismos, que nos entreguemos, crucifiquemos la carne y sus deseos, y que podamos decir, somos discípulos de Cristo. Y que tú, Señor Jesús, digas verdaderamente, así es. Amén. Dios te bendiga.